Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el doctor Gerardo Chávez Saavedra, profesor del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. Y hoy vamos a tener el tutorial de anatomía del intestino delgado. Bienvenidos a este tutorial. Vamos a conocer la importancia de la anatomía del intestino delgado. En una situación extrema, en un paciente con un trauma penetrante, conocer la anatomía del intestino delgado resulta particularmente útil. En una situación así, nosotros podemos anticipar qué parte es probable que esté lesionada el intestino delgado y sobre todo podemos anticipar que si se secciona una parte del intestino y se vuelve a hacer una unión a través de una anastomosis, es muy probable que no haya ninguna repercusión con el paciente. En una situación así, se pueden dañar diferentes órganos, pero lo que podemos saber después de esta clase es que si se lesiona el intestino delgado y se llega a reparar, es muy probable que tenga una buena evolución el paciente. En términos generales, el intestino delgado está formado por duodeno, yeyuno e ilion. En este tutorial nosotros vamos a enfocarnos en las particularidades anatómicas del duodeno. En general, el intestino delgado representa el sitio de absorción de los diferentes nutrientes. Para que pueda haber una absorción completa, primero tiene que haber una secreción de productos que el intestino delgado vacía hacia su luz. Después viene un fenómeno de digestión en donde intervienen las enzimas pancreáticas y luego viene el proceso de absorción una vez que los nutrientes se han descompuesto en las formas más simples. El intestino delgado nace a nivel del píloro, tiene un gran trayecto de aproximadamente 6 a 7 metros de longitud y termina en su unión con el ciego a través de la válvula ileocecal. Rápidamente, en la constitución de la pared del intestino delgado está formada de la parte más externa hacia la parte más profunda, primero por una capa de peritoneo visceral que la cubre completamente. Esa capa de peritoneo deriva del meso, que vamos a ver más adelante. Después de la capa de la serosa, de peritoneo visceral, tenemos una capa muscular que está formada por una capa muscular longitudinal externa y una capa muscular longitudinal circular interna. Esta capa es la que específicamente se dedica al proceso de peristalsis. Peristalsis para movilizar el bolo alimenticio y peristalsis para fomentar el contacto con la superficie y que incremente el proceso de absorción y digestión. Después tenemos la capa submucosa, que es una capa bastante gruesa y que tiene elementos que le van a dar sostén. Tienen venas, arterias, nervios. También tiene un componente linfático muy importante para traerse ese componente lipídico que absorbe el intestino. Debajo de este tenemos la capa muscularis de la submucosa. Esta, a diferencia de la previa, es mucho más delgada y su función es corrugar la superficie mucosa del intestino. Esta superficie mucosa, que corresponde con la parte más profunda del intestino, está formada por una lámina propia y el epitelio, que constituye un conjunto de vellosidades intestinales en forma de revestimiento epitelial. Esto es bien importante porque nosotros vamos a ver que existe un nivel de compactación que permite aumentar la superficie de contacto entre el contenido de la luz intestinal y la superficie del intestino para favorecer la función y hacerla más eficiente. Cuando nosotros metemos un endoscopio en el intestino delgado, nosotros alcanzamos a distinguir diferentes pliegues circunferenciales o circulares. También se llaman válvulas coniventes. Coniventes, como cuando se cierran, derivan de la impresión que se tiene cuando se aproxima un párpado con otro párpado a la hora que se cierran los ojos. Estas válvulas coniventes son confluentes, incrementan la superficie, pero a su vez cada una de estas válvulas está revestida de vellosidades. Estas vellosidades incrementan la superficie, pero aparte dentro de cada vellosidad nosotros encontramos un elemento vascular arterial, venoso y también quilífero. Y todavía cada una de estas vellosidades a nivel celular
Tienen conjunto de microvellosidades que aumentan todavía más esta superficie de contacto, haciendo las cosas más fáciles para el intestino. La configuración de la pared también tiene un elemento nervioso muy importante. Por eso dicen que tenemos un sistema nervioso propiamente para el tubo digestivo. Incluso enfermedades como el síndrome de intestino irritable se explican en gran parte por la gran presencia de inervación que tiene el tubo digestivo. Entonces es fácil entender que si existe un factor emocional que afecte a las funciones neurológicas superiores, ¿por qué no habría también un efecto a nivel del tubo digestivo si está lleno de nervios, ¿no? Tenemos dos tipos de plexos, un plexo mioentérico o de Auerbach. Este plexo mioentérico, como su nombre lo dice, está distribuido en la capa muscular y tiene una función eminentemente motora para la peristalsis. El plexo submucoso o de Meissner es un plexo que transcurre a través de la submucosa, como su nombre lo dice, pero que tiene una función distinta porque se aboca mucho a las funciones de secreción, digestión y absorción. Centrándonos en el duodeno, encontramos que constituye la primera parte del intestino delgado y tiene ciertas cosas que lo distinguen del resto del intestino delgado. Es la más corta, solamente mide 25 centímetros, es la más ancha y aparte está fija por el peritoneo. Tiene una forma de C rodeando la cabeza del páncreas. Inicia a nivel del píloro y termina aquí a nivel de la unión o del ángulo duodeno-yeyunal, a nivel de L2, a 2 o 3 centímetros de la línea media hacia la izquierda. Es un órgano parcialmente retroperitoneal, como vamos a ver ahorita. El duodeno tiene varias porciones. Tiene una primera porción o porción superior, una unión o ángulo o rodilla superior, una porción descendente que corresponde con la segunda, un ángulo inferior o rodilla inferior, una tercera porción que es una porción horizontal y una última función que es la porción ascendente. Esta porción ascendente es la que conecta directamente con el yeyuno. La primera porción mide aproximadamente 5 centímetros y es anterior y lateral al cuerpo de L1. La porción descendente mide de 7 a 10 centímetros y está al lado derecho de L1 a L3. La tercera porción mide de 6 a 8 centímetros de longitud y cruza justo por enfrente del cuerpo de L3. Después, en la porción ascendente de L3 asciende y termina en el borde superior de L2. Esta última porción, la cuarta porción, mide aproximadamente 5 centímetros. Un detalle que hay que comentar es que las glándulas duodenales que se encuentran en la submucosa se llaman glándulas duodenales y pueden tener algunas diferencias con el resto de las válvulas de las glándulas intestinales. Estas glándulas duodenales también se conocen como glándulas de Brunner y solamente estas llegan hasta la segunda porción del duodeno. Lo que pasa es que la segunda porción del duodeno representa un sitio de confluencia de una situación embriológica, porque aquí vemos que el intestino anterior se junta con el intestino medio y entonces aquí confluyen un conjunto de estructuras que desde el punto de vista embriológico derivan de este tubo digestivo, pero que implican particularidades vasculares, biliares y pancreáticas distintivas para esta porción. Es como si tuviéramos una parte de tubo digestivo de aquí para arriba, para proximal, y una parte diferente de tubo digestivo de aquí para abajo. Como vamos a ver. Bueno, el ámpula bulbo-duodenal corresponde a los primeros 2 centímetros. Es la parte más dilatada de la primera porción y del resto del duodeno, ¿no? Tiene un mesenterio y es la única parte móvil porque a partir de ahí se fija por el peritoneo y entonces se queda adosada hacia el retroperitoneo. Tiene un aspecto mucoso diferente porque pareciera que aquí se continúan los pliegues longitudinales del estómago, que después se borran y entonces esta mucosa se convierte en la típica mucosa intestinal con las válvulas circunferenciales o circulares. Este aspecto que predomina aquí se hace más evidente en esta porción, pero conforme se acerca al ciego, este aspecto va haciéndose cada vez menos evidente.
Los 3 centímetros distales y las otras 3 porciones del duodeno carecen de mesenterio y no son móviles, es decir, son retroperitoneales. ¿Cuáles son las relaciones del duodeno? Nos vamos a enfocar en lo más importante únicamente. Este cuadrito viene en el MUR y se me hace particularmente útil para poder entenderlas, pero lo vamos a explicar rápidamente. Hay que acordarnos que las relaciones que tiene el duodeno se hacen en primer lugar con la situación que tiene con el páncreas y en segundo lugar con las estructuras neurovasculares que se encuentran adosadas hacia el retroperitoneo y cómo transcurren estas entre el páncreas, el duodeno y las estructuras adyacentes. La porción superior nace en el píloro y tiene sobre ella al hígado, específicamente al lóbulo cuadrado y a la vesícula biliar. Pero además vemos que aquí la cara anterior de esta porción superior está cubierta por peritoneo. La cara posterior está desnuda, excepto en el ámpula, que sí es intraperitoneal, lo demás ya es retroperitoneal, como dijimos. La porción proximal tiene justo por encima de ella a la tríada portal a través del ligamento hepatoduodenal. ¿Cuál es la tríada portal? Ay Dios. La tríada portal es lo bueno de los tutoriales, que pasan cosas inesperadas. La tríada portal está formada por un colédoco, que es la vía biliar principal, que trae lo que se produce en el hígado de bilis y lo lleva directamente hacia el duodeno, hacia la segunda porción del duodeno para la digestión. Y si no, se almacena aquí un ratito hasta que viene la comida grasa y entonces se vacía. El segundo elemento de la tríada portal es la vena porta, que es el más grueso, ¿no? Y el tercero sería la arteria hepática propia. Aquí nosotros vemos que en la primera porción del duodeno no nada más se inserta en el epiplón menor, es decir, a través del ligamento hepato-duodenal, sino que aquí abajo también hay una inserción que es la del epiplón mayor. Órale. Bueno, el ámpula bulbo-duodenal, como dijimos, los 2 centímetros iniciales tienen un mesenterio y son móviles. Los 3 distales, las otras 3 porciones del duodeno carecen de mesenterio y no son móviles. Bien. Aquí, en esta imagen, vemos algo muy importante. Esta imagen es para hablar de la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno, es decir, la descendente, tiene varias cosas que no existen en ninguna otra porción del duodeno. Aquí yo veo que viene la desembocadura de un conducto que viene del hígado, que es el conducto colédoco, pero también veo la desembocadura de un conducto que viene del páncreas. Estos dos conductos, justo antes de desembocar en la luz, se confluyen uno con otro en uno solo, en un conducto común, y vacían su contenido dentro del intestino. Se está vaciando aquí bilis y se está vaciando jugo pancreático. Esta se hace a través de la pared posteromedial, uniéndose y formando la ámpula hepatopancreática que se abre en la papila duodenal mayor. Si nosotros nos fijamos en esos detalles anatómicos, la papila duodenal es lo que nosotros vemos si estuviéramos dentro de la luz del duodeno como una pequeña protrusión de lo que forma esa ámpula hepatopancreática. Se llama hepatopancreática pues porque está formada por la desembocadura de las dos cosas, evidentemente. Pero lejos de los nombres, la importancia de saber esto es que nosotros podemos entender por qué un paciente con litiasis vesicular puede llegar a tener pancreatitis. Si un nitro sale de la vesícula y viaja a través del colédoco, se puede impactar en algún sitio y si ese sitio es muy abajo, entonces puede causar no nada más obstrucción del flujo biliar que se manifiesta a través de síndrome ictérico. También puede causar una obstrucción del flujo del jugo pancreático y entonces se produce una pancreatitis aguda porque las enzimas se estancan aquí y se activan en el páncreas y entonces viene el proceso inflamatorio propio de la pancreatitis aguda, ¿no? También es importante comentar, aquí que hay algunos casos en donde este vaciamiento está controlado por un esfínter. Ese es el esfínter de Oddi o el esfínter de la ámpula hepatopancreática. Este esfínter controla el flujo de estos dos contenidos, pero parte de estas fibras musculares del esfínter común se extienden hacia el colédoco y se extienden hacia el páncreas y entonces forman
un esfínter para este y un esfínter para este que funciona de manera independiente, o mejor dicho, interdependiente. Pero si por alguna situación el aparato valvular y esfinteriano disfuncionan, puede venir una disfunción del esfínter de Oddi, que es una enfermedad que se manifiesta como si el paciente tuviera litos en la vesícula, pero le hacen un ultrasonido y no le encuentran absolutamente nada. Aquí en esta imagen también puedo ver que hay una desembocadura de un conducto pancreático accesorio. Esto se hace a través de una papila que es mucho menos evidente, pero que aquí la puedo encontrar porque aquí se ve cómo viene el conducto pancreático accesorio y desemboca en una abertura, en una papila mucho menor, mucho más discreta, que se conoce como papila menor y que funciona para drenar esta parte accesoria del flujo pancreático. Bien, la porción horizontal es una porción transversa que va de derecha a izquierda y atraviesa en su trayecto primero el músculo psoas, luego la vena cava inferior y finalmente la aorta abdominal a nivel de L3. Sobre ellas, al mismo tiempo, va a cabalgar dos elementos vasculares muy importantes que se meten entre la cabeza del páncreas y el borde superior de esta tercera porción del duodeno, que es la vena mesentérica superior, que siempre está a la derecha, igual que la vena cava, y la arteria mesentérica superior, que siempre está a la izquierda y en relación con la aorta, ¿no? Bien, aquí en esta imagen muestra exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que un poquito más sencillo de entender. Viene el conducto colédoco, viene el conducto pancreático, desemboca en un solo lado. Aquí está la desembocadura del pancreático accesorio a través de la papila menor. Pero aquí se ve cómo cabalgan los vasos mesentéricos y es importante saberlo porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, un síndrome que trastorna el metabolismo de la colágena y entonces hace que estos vasos compriman el tránsito intestinal justo aquí y se produzca un síndrome de pinzamiento. Entonces el síndrome de pinzamiento vascular produce una obstrucción intestinal, el paciente come y se le atora el alimento aquí y entonces viene una obstrucción muy muy alta que se puede corregir a través de un procedimiento quirúrgico. Bien, la porción horizontal, la última, la cuarta, está superior a la cabeza del páncreas, perdón, tiene superior a la cabeza del páncreas y su proceso unciforme. Está separada de la columna por un músculo que se denomina músculo psoas mayor derecho, la vena cava inferior, la aorta y los vasos testiculares u ováricos. Perdón, esta es la diapositiva que quería mostrarles. Estaba hablando de la porción ascendente. Aquí a la izquierda de la aorta hasta el borde inferior del cuerpo, ¿verdad? Se curvea anteriormente, esta porción ascendente, se curvea anteriormente en la unión o en el ángulo duodeno-yeyunal. Este ángulo duodeno-yeyunal está sostenido por un músculo suspensorio, que es el músculo suspensorio del duodeno, también denominado como ángulo de Treitz o ligamento de Treitz, que se alcanza a ver mejor en esta imagen. Este es el músculo suspensorio del duodeno. Aquí vemos cómo este músculo suspensorio evidentemente corresponde con la última parte fija del duodeno y marca desde afuera la continuación del duodeno con el yeyuno. Bien. Este ligamento de Treitz está compuesto por músculo esquelético que deriva del diafragma y músculo liso que viene de la tercera y cuarta porción del duodeno, específicamente de la capa muscular del duodeno. La contracción de este músculo amplía el ángulo de flexura duodeno-yeyunal y pasa posterior al páncreas y a la vena esplénica y anterior a la verna renal del lado izquierdo. La irrigación del duodeno es interesante porque se mezcla algo que desde el punto de vista embriológico estamos anticipando. Una irrigación que viene del tronco celíaco y una irrigación que viene de la arteria mesentérica superior. Aquí nosotros vemos como el tronco celíaco forma una arteria hepática común y entonces viene una arteria gastroduodenal y luego viene una pancreatoduodenal que se divide en una rama anterior y en una rama posterior, más bien anterior y posterior.
Y estas ramas se continúan y se conectan, se anastomosan con las pancreático-duodenales que vienen desde acá abajo, también una anterior y otra posterior, pero que estas arterias no vienen del tronco celíaco, sino acá las arterias vienen de la arteria mesentérica superior y se unen a este nivel para dar irrigación tanto al duodeno como al páncreas, por eso se denominan pancreático-duodenales. Pero eso te habla de que si hay alguna enfermedad, por ejemplo un tumor de la cabeza del páncreas, pues hay que quitar el páncreas, pero también el duodeno, ¿no? Porque se está quitando la irrigación de ambos porque va junta, ¿no? Bien. Bueno, aquí se alcanza a ver mejor, ¿no? Las arterias del celíaco, la hepática, la gastroduodenal, y aquí vemos cómo se divide en la pancreático-duodenal anterior y posterior, y cómo se unen estas con las que vienen de la mesentérica superior. Bien. En el drenaje venoso duodeno, las venas duodenales acompañan a las arterias y drenan en la vena porta directa o indirectamente a través de las venas mesentéricas superior y esplénica. No hay que confundir la circulación sistémica, la que trae la sangre de los miembros inferiores al corazón, viaja por la vena cava inferior, pero no tiene nada que ver esa circulación con la circulación portal. La circulación portal deriva de la vena porta. Más que derivar, habla de que toda esa circulación de sangre que viene de las vísceras, es decir, de la porción esplácnica del abdomen, viaja a través de varias ramas que van a terminar confluyendo en una sola vena, que es la vena porta. Vena porta que dijimos que estaba dentro de la tríada portal, ¿verdad? ¿Cómo se forma? Porque viene la vena mesentérica superior, que drena la porción proximal del intestino delgado desde la segunda porción del duodeno hasta el tercio proximal del colon transverso, y entonces también se une con otra vena que es la vena esplénica para formar entre las dos la vena porta justo detrás del cuello del páncreas. Aquí nosotros vemos algo importante. Aquí hay una vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior se trae también sangre esplácnica, pero que viene de los dos tercios laterales del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y parte del recto. Bueno, el drenaje linfático, acompañan las arterias, tenemos los anteriores, o sea, los ganglios anteriores drenan en los ganglios pancreático-duodenales y en los pilóricos. Los posteriores pasan detrás de la cabeza del páncreas y drenan en los ganglios mesentéricos superiores. La inervación del duodeno se hace por un componente parasimpático a través de los troncos simpáticos que vienen del vago a cada uno de los lados del estómago, ¿no? Aquí vemos la llegada del vago. Y que a partir de aquí forman las ramas de los nervios abdominopélvicos mayor y menor. Y esto se interconecta con el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior, que se encuentra aquí a este nivel, y entonces va a producir esta inervación con el componente simpático, perdón, con un componente parasimpático, que constituye el elemento que va a permitir la función de digestión y absorción propiamente del tubo digestivo. A diferencia de la inervación del componente simpático, que esa viene a través de los ganglios de la cadena ganglionar posterior y entonces también se interconectan aquí a nivel del tronco celíaco y de los ganglios mesentéricos superiores, y entonces la función del simpático es opuesta al parasimpático, haciendo que disminuya la secreción, la absorción, y también hay una vasoconstricción periférica generalizada del intestino delgado para privilegiar la redistribución de sangre en situaciones en las que el cuerpo ocupe, por ejemplo, la huida o la lucha, y esa sangre termina yéndose al tejido muscular, por ejemplo. Bueno, la inervación del duodeno, como les decía, llega y todo se hace a través de fibras que van, fibras nerviosas que van siguiendo la trayectoria que tienen las arterias. Por aquí vemos cómo llega a través del mesenterio y entonces penetra en la profundidad de la pared del duodeno y entonces se distribuye en un plexo que va a ir a la capa muscular, que ya vimos que hace el plexo mentérico, y uno que va a la submucosa, que es el plexo submucoso. Bueno, aquí en esta imagen lo que estamos viendo es que evidentemente en una serie esófago gastroduodenal
Si omitimos esto, pero nos concentramos en esta imagen, vemos como un trago de medio hidrosoluble y un estudio radiológico nos pueden demostrar las características de la configuración interna del duodeno, ¿no? De sus diferentes porciones, ¿no? Tal como lo hemos descrito hasta ahorita. Bueno, gracias. Hay que continuar viendo la segunda parte del tutorial. Bienvenidos a este tutorial. Vamos a hablar ahora del yeyuno e ilion como parte de continuación del video pasado. Bueno, el yeyuno empieza a nivel del ángulo duodeno-yeyunal, como lo vimos anteriormente. Es decir, empieza desde una posición retro y después se vuelve intraperitoneal cuando ya hablamos propiamente de yeyuno. El ilion termina en la válvula iliocecal o en la unión iliocecal, pues. Mide de 6 a 7 metros. Lo que aquí vemos es que el yeyuno representa menos que el ilion, solamente 2/5. Y la porción intraperitoneal, y el ilion representa representa 3 de los 5 partes que constituyen el resto del intestino delgado. El yeyuno, en términos generales, se distribuye más hacia el cuadrante superior del lado izquierdo y el ilion se distribuye sobre todo hacia el cuadrante inferior del lado derecho. Es importante esto porque cuando tenemos un cuadro oclusivo, si toman una placa, una radiografía del abdomen anterior-posterior o posterior-anterior, nosotros podemos ver que si hay una distribución de los niveles hidroaéreos hacia un lado más marcado o hacia otro más marcado, nosotros podemos anticipar de forma indirecta en dónde pudiera estar la obstrucción, si a nivel del yeyuno o a nivel del ilion o más proximal o más distal, ¿no? Bueno. No hay una división clara, como aquí dice, entre en dónde empieza el duodeno y en dónde termina el yeyuno. Es algo que se ve por sus características generales. Este cuadro que no se alcanza a ver bien aquí, pero que pues finalmente eso no importa, porque podemos hablar de las características y las diferencias entre los dos. Pero es un cuadro que claramente especifica cuáles son las diferencias entre yeyuno y entre ilion. El yeyuno es rojo oscuro, el ilion se alcanza a ver de una forma mucho más pálida. El diámetro es 2 o 4 centímetros en el yeyuno y en el ilion es 1 centímetro menor. La pared es gruesa y fuerte y en el ilion ya es un poco más delgada. La vascularización en el yeyuno siempre es mayor con vasos largos y se forman en arcadas grandes. Y en el ilion hay una diferencia porque sí hay una vascularización, obviamente, pero es mucho menos evidente, mucho menor, mucho más corta y los vasos no son tan largos, ¿no? Sobre todo los vasos rectos, ¿no? Bueno, ahora, aquí en esta imagen yo veo cómo viene la desembocadura del ilion hacia el ciego. Esta desembocadura tiene una particularidad porque también aquí hay un esfínter que funciona como una válvula unidireccional. El contenido de aquí pasa para acá, pero ya no puede regresar, se atora aquí. Entonces, este esfínter corresponde al esfínter de la unión iliocólica. Ahora, es importante verlo y no confundir porque la posición de la desembocadura del ilion en el ciego es más alta y más posterior que la desembocadura del apéndice, que es más baja y lateral. Entonces, los dos desembocan en la luz del ciego, pero uno viene del ilion y el otro viene del apéndice. Son cosas diferentes. Y finalmente el mesenterio, del que tanto hemos hablado. El mesenterio es un repliegue de peritoneo. Es decir, el peritoneo que está pegado, aquí lo vemos cómo está pegado y adosado al retroperitoneo, se desprende, aquí vemos cómo se desprende, y entonces este peritoneo se transforma en peritoneo visceral y va y busca al intestino delgado, es el mesenterio. Pero lo que está haciendo es unir este intestino delgado a la pared posterior del abdomen hacia el retroperitoneo. Y en esta unión, lo que hace es que representa un medio a través del cual va a poder discurrir la inervación, la irrigación y el drenaje venoso de las diferentes porciones del tubo digestivo. La raíz la raíz se refiere al inicio, al sitio donde nace el mesenterio, que lo podemos ver aquí. Esta raíz mide aproximadamente 10 centímetros e inicia
a la izquierda de L2 hasta la articulación sacroiliaca. Se dirige hacia abajo y hacia la derecha. De la raíz al borde intestinal, es decir, desde este punto hasta que llega y toca el tubo digestivo, tiene una forma de abanico y llega a recorrer una trayectoria de hasta 20 centímetros. Como les decía, contiene vasos de la mesentérica superior, ganglios, grasa y nervios. En esta imagen yo alcanzo a distinguir la configuración que tiene el mesenterio. Uno, el mesenterio tiene forma de abanico y vemos cómo de aquí se desprende de su raíz y de ahí va, se lleva los elementos neurovasculares y termina en las diferentes porciones del intestino. Esta imagen es la misma, pero tomada desde otra perspectiva, ¿verdad? Evidentemente. Es un corte transversal. Y yo alcanzo a ver que este mesenterio nace acá atrás, se lleva a estas arterias y entonces aquí tiene la distribución de esta manera, ¿no? Ok. Bueno, en el mesenterio nosotros vemos cómo los vasos, justo antes de llegar al tubo digestivo, a través de lo que se conoce el borde mesentérico, que es por donde se inserta el mesenterio, y se distingue del otro lado que se conoce como borde antimesentérico. Aquí nosotros vemos que este está constituido por diferentes arterias, una, dos, tres arterias que derivan de una sola común. Lo que pasa es que todas las arterias que van a buscar el tubo digestivo para irrigarlo, antes de conectarse con él, se unen unas con otras y forman una arcada que representa un sitio de protección, porque si se tapa una, pues acá abajo se garantiza que, aunque se tapó acá arriba, por este lado se conecta y entonces la sangre que iba directamente a esta porción, si está tapada aquí, pues entonces puede agarrar y buscar otra alternativa por otros lados que también hagan que le llegue sangre. Bueno. La irrigación del yeyuno y el ilion está constituida por las ramas de la mesentérica superior, estas que discurren entre el mesenterio y aquí se ve. Lo que no es nervios ni vasos arteriales, ni vasos venosos, ni ganglios, es tejido graso dentro del mesenterio. Las arterias que van a formar la irrigación del yeyuno y ilion, pues son las arterias iliales o yeyunales, en un número de aproximadamente 15 a 18. Y esto forma un conjunto de arcadas arteriales que a su vez vuelve a emitir otra vez un conjunto mayor todavía de ramas que son los vasos rectos, pero que ya tienen una trayectoria mucho más cortita. Bueno, aquí alcanzamos a ver lo mismo. Lo que pasa es que aquí en esta imagen lo que estamos tratando de ver es cómo hay ramas que van sí al duodeno, al yeyuno y al ilion, pero aquí a nivel del ilion hay una rama que va tanto al ilion como al colon, que es la rama iliocólica. Vemos que hay una cólica derecha, cólica ascendente, una secal y una ilial. Aquí el drenaje venoso, entonces podemos ver cómo se va a mezclar. Uno, el drenaje venoso que está dado por la vena mesentérica superior, que trae de las porciones proximales del intestino delgado, incluyendo las primeras porciones del duodeno, y una sangre que viene de la vena mesentérica inferior y de la vena esplénica. Esta combinación de sangre termina en el hígado y entonces el hígado procesa esta sangre y ahora sí, a través de las venas suprahepáticas, desemboca en la vena cava inferior y entonces pasa a la circulación sistémica. El drenaje linfático va a tener su origen en los vasos quilíferos. Los vasos quilíferos son aquellos que se encargan de traer los nutrientes de tipo lipídico. Y estos vasos quilíferos están en el espesor de la pared del intestino, de la mucosa, específicamente de las microvellosidades. En el centro de las microvellosidades se forman esos vasos quilíferos, se traen esos nutrientes lipídicos y entonces empiezan a confluir para formar este entramado de drenaje linfático, de vasos linfáticos, que van a constituir vasos que nacen de la pared del intestino, transcurren por el mesenterio y entonces aquí van a formar tres grupos. Un grupo cercanos a los intestinos, como lo podemos ver aquí, que son los ganglios yuxtaintestinales,
Luego un segundo nivel que son los ganglios mesentéricos, que se encuentran entre las arcadas arteriales, y un tercer grupo que son los ganglios linfáticos centrales y que se encuentran cada vez más cercanos a la arteria mesentérica superior. Y después de aquí, bueno, ya ven los periaórticos y luego el ascenso de esta linfa se hace a través de un conducto torácico de uno y de otro lado. Ya para terminar, la inervación está constituida por un plexo nervioso periarterial, es decir, es un plexo nervioso que, como dijimos en el duodeno, tiene un componente simpático, un componente parasimpático y un componente visceral de tipo somático sensitivo, sensitivo. El plexo discurre siguiendo la trayectoria de las arterias para poder llegar al espesor de la pared del tubo digestivo. Hablando del componente simpático, este van a ser de T8 a T10. De T8 a T10 tenemos ramas que nacen del tronco simpático y el nervio esplácnico y forman un plexo nervioso mesentérico superior. Este plexo nervioso mesentérico superior va a ser el sitio en donde se genera la sinapsis. La sinapsis que hace que las neuronas que vienen del tronco simpático tengan un relevo neuronal y entonces se genere una conexión sináptica a este nivel a través de una segunda neurona. Para el parasimpático, el nacimiento se hace a través de los troncos vagales posteriores. Y entonces la sinapsis aquí no se hace a nivel del plexo mesentérico superior, sino que la sinapsis con una segunda neurona se hace dentro del espesor de la pared del intestino, justo en el plexo mioentérico y submucoso. Aquí yo alcanzo a distinguir los elementos que les comentaba. Yo alcanzo a distinguir el plexo celíaco y alcanzo a distinguir el plexo celíaco, y el plexo mesentérico superior, sitios en donde se confluyen los elementos simpáticos y parasimpáticos y a partir de ahí se producen la inervación de la porción esplácnica. Aquí en esta imagen yo alcanzo a distinguir algo que tiene relevancia desde el punto de vista clínico. Porque como les decía al principio, de nada nos sirve entender las cosas en los libros si no le encontramos una aplicación práctica. Entonces, entender lo que hemos visto, bueno, ya sabemos que en el caso clínico del paciente con un objeto punzopenetrante en el abdomen, podemos anticipar cuál fue la parte que se lesionó, pero también podemos anticipar que si se le quitan 10 o 15 centímetros de intestino delgado y se hace una anastomosis, es probable pues, que no tenga ninguna repercusión luego de entender que tiene 6 metros de longitud, ¿no? Ahora, aquí nosotros alcanzamos a ver en esta imagen algo importante. Yo, si comparo lo que veo en esta imagen con lo que veo en una tomografía, alcanzo a ver una similitud. Porque aquí, la parte más blanca que corresponde con el medio de contraste que el paciente tomó y que está sirviendo para indicarnos que esto es intraluminal, hace que yo pueda distinguir de una forma mucho más sencilla qué es lo que hay aquí, y todo esto son asas de intestino delgado como yo puedo verlo aquí. Pero no nada más eso, yo veo que esas asas de intestino delgado están acumulando este medio de contraste y están formando algunos niveles en este punto, ¿no? La intención de conocer la anatomía del tubo digestivo, específicamente del intestino delgado, es que nosotros, cuando tenemos un paciente y nos presentan un estudio tomográfico o un estudio de imagen en general, nosotros podamos distinguir que lo que estamos haciendo aquí, pues para empezar, saber si es tubo digestivo intestino delgado o si es tubo digestivo intestino grueso o si es cualquier otra víscera abdominal. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias.